el transporte de los lípidos y su influencia en el diagnóstico, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes deben considerar desde el momento que una persona come a cualquier hora, ¿verdad? O sea, no importa en el momento, sino cualquier ingesta de alimentos, sobre todo de lípidos, conlleva un montón de procesos fisiológicos, ¿verdad? Desde formar los kilomicrones en la pared intestinal hasta transportarlos después, su degradación en remanente, ir al hígado, en fin, todos los pasos que implica el transporte, ¿verdad? Bueno, una vez ustedes saben, llega al hígado, el hígado selecciona y lo que comúnmente hace el hígado es generar mucha cantidad de VLDL, ¿verdad? Porque el VLDL sería el, vamos a decir, en primer lugar, es el que le sigue en tamaño, ¿verdad? Está el kilomicrón, remanente de kilomicrón, después está VLDL, que es un poco más grande que las demás lipoproteínas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que transporta? Lípidos. ¿Qué cantidad de lípidos? Triglicéridos sobre todo. Entonces la relación entre VLDL y triglicéridos es la que ustedes tienen que considerar. Si un paciente tiene altos sus triglicéridos es porque está alto VLDL también, ¿verdad? Porque es el que le transporta. Bueno, entonces tenemos que ver cuáles es lo que son las rutas que van a seguir los lípidos, ¿verdad? Y vamos a hablar por separado, porque los lípidos tienen características muy diferentes. Si bien todos son insolubles en agua, químicamente hablando son muy diferentes, ¿se acuerdan? Estaban los acilglicéridos, que son estos, los triglicéridos. Después tenemos los esteroles, como el colesterol, los fosfolípidos, o sea, totalmente diferentes son químicamente. Por eso se estudia el metabolismo por separado. Y ahí tienen, ¿verdad? Tenemos un triglicérido puede ser, vamos a decir, utilizado para varias vías. Una de las que más se usa es el almacenamiento, ¿verdad? El triglicérido es almacenado en el espacio que tiene el adipocito, ¿verdad? Que sería en el citoplasma, porque una gota de grasa ahí en el adipocito es una inclusión citoplasmática. Y bueno, está ahí, ¿verdad? Y el triglicérido puede brindar varias cosas. En primer lugar, si se rompe el triglicérido, libera sus componentes. ¿Cuáles eran sus componentes? Un triglicérido tiene ácidos grasos y un glicerol. Y los ácidos grasos pueden utilizarse para muchísimas funciones. Yo puedo utilizar ese ácido graso para formar un fosfolípido, puedo degradar el ácido graso y generar acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A a su vez puede generar otros compuestos o puedo utilizar algunos de los ácidos grasos y llevarlos a transformarlos en lo que se llama eicosanoides, que es otro grupo de moléculas. Bueno, hoy vamos a hablar del catabolismo de los triglicéridos. Entonces, en primer lugar, un triglicérido como triglicérido, en, a ver, no se recordarán la estructura. El triglicérido, ¿se acuerdan? Tenía un glicerol y tres ácidos grasos, ¿verdad? Y de esa manera es almacenado el triglicérido. Acá les voy a mostrar el dibujito. Ahí dice adipocito, que es la célula que está en ese color más clarito, ¿verdad? Más marroncito. El adipocito tiene, como cualquier célula, núcleo, citoplasma, ¿verdad? Su aparato de Golgi, qué sé yo, todos los componentes. Y en una partecita están los triglicéridos, ahí como ven. Eso que es el azulcito con tres colitas amarillas, ¿verdad? Tiene que haber algo que le estimule a esa célula para que rompa ese triglicérido, ¿verdad? Tiene que romper. Ahora, ¿cómo lo hace? Y hay varias maneras. Con respecto a ver si se acuerdan, ¿qué era el glucagón? Ah, producida por el páncreas, ¿no?
Sí. ¿Y qué hace? Cuando baja la glucosa en la sangre, el glucagón estimula la liberación de la glucosa. ¿De dónde? ¿Quién tiene nuestro resguardo de glucosa? Muy bien, el hígado. Y ahí se libera, ¿verdad? ¿Qué pasa si se acaba la glucosa? Vamos a suponer que hoy se les antojó a usted hacer la dieta a la luna y la última vez que comieron fue anoche a las 9 de la noche. Y no desayunaron nada, nada hasta ahora, ¿verdad? Ya pasaron 12 horas. 11, a ver, 9, 10, ya pasaron 13 horas. ¿Qué le pasa al azúcar en la sangre de ustedes? Baja. Entonces, al entrar en hipoglicemia, los quimiorreceptores detectan eso y le estimulan a las células. ¿Qué células del páncreas producen glucagón? Seguro. Alfa. Beta insulina. Alfa, ¿verdad? Bueno, se libera, ¿verdad? Se va, porque el glucagón es un péptido. Se va el glucagón, estimula el hígado, así como ven ahí como un receptor. Acá está el receptor, hormona, dice. Asimismo, también en el hígado, ¿verdad? Estimula y produce la liberación de lo que nosotros le llamamos la glucosa hepática, ¿verdad? Que estaba ahí guardado en forma de glucagón. Pero ¿y qué pasa cuando se me acaba el glucagón? Terminó ya. Y perdón, el glucagón y el glucógeno. Y pero yo sigo haciendo dieta, no como nada todavía. ¿Qué va a pasar? Muy bien. ¿Cuál vía? Exacto, ¿verdad? Todavía no, espera, no te vayas tan rápido, cariño, no te vayas tan rápido, espera un ratito. Se libera esto que ven ahí. ¿Qué están viendo ahí? Dice ácidos grasos y acá dice glicerol. ¿Y qué es lo que le pasó al triglicérido entonces? Lipasa, dice. ¿Qué hace una lipasa? ¿Qué hacía la lipasa intestinal? Rompe. Mm. Sí, pero ¿qué? No, mentira. Si usted me dice lipio, yo le aplazan el examen, les cuento bien ya. ¿Cuál es el sustrato de la lipasa? Bueno, cambio mi pregunta. ¿Cuál es el sustrato de la lipasa pancreática y cuál es el producto resultante? Hello. Se quedaron dormidos ustedes, parece que les hizo mal no dar el micro, ¿no? Triglicéridos. Mm. ¿Qué sería sustrato o producto? Sustrato, No profe. sería el sustrato, profe, el Ah, triglicérido. muy bien. ¿Y cuál es el producto? Y por eso estamos viendo que se divide. Ácido graso y monoglicéridos. Ácido graso y Ahí ácido. está. Muy bien. Ácido graso y monoglicérido. ¿Y ustedes qué Monoglicérido. ven acá? ¿Se quedó monoglicérido? Sí, profe. No. Se quedó glicerol y tres ácidos grasos. Entonces, esta lipasa que está acá dentro del adipocito, ¿cuál es la diferencia con la lipasa pancreática? No sé, profe.
el producto. El sustrato es el mismo triglicérido, pero el producto es diferente. Acá se degrada completamente el glicerol y los ácidos grasos, o sea, se degrada todito. Fíjense acá, la hormona estimula un receptor de membrana, ¿verdad? Este receptor convierte el ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico es el segundo mensajero que va a actuar sobre una proteína quinasa y esta a su vez actúa sobre la lipasa, pero se llama lipasa citoplasmática porque está en el citoplasma del adipocito. Y ahí le fragmentan glicerol y tres ácidos grasos. Este proceso es conocido como lipólisis. Famoso que todo el mundo quiere lipólisis, a que quiere bajar de peso, bajar de peso. Ese es el proceso. Acá deben ser hidrolizados totalmente antes de su utilización por los tejidos. O sea, a mí un triglicérido como estructura no me sirve. Es la forma de almacenamiento. Ahora le tengo que degradar y esa degradación se llama lipólisis. Ahora, ¿cómo es que le dicen? No me acuerdo cómo le dicen los productos comerciales. Termogénicos, algunos le dicen, o thermogetics, algo así le dicen. O no sé, tiene muchísimos nombres, pero eso es lo que queremos. Ahora, quiero que miren bien, doctores, porque acá ustedes tienen que explicarle a sus pacientes que la grasa, por más que yo me ponga de cabeza, no va a desaparecer así nomás. Yo tengo que poder utilizar estas moléculas. Las moléculas no desaparecen. No porque yo me haga un baño de vapor o me ponga un, no sé, un cinturón que hace vibrar mis músculos, etcétera, voy a adelgazar. Tengo que usar ese triglicérido, ¿verdad? Entonces, una de las formas de bueno, utilizar, o podemos decir también estimular la lipólisis. La lipólisis es gracias a la hormona que se llama glucagón. El glucagón tiene receptores en el tejido adiposo. Por eso a muchos pacientes con obesidad se le inyecta glucagón para estimular la lipólisis, pero no, es que yo le voy a inyectar glucagón y se va a quedar a ver la tele. Se tiene que ir a caminar, se tiene que hacer ejercicio, tiene que movilizar de alguna manera, porque esto sí se rompe. Pero ¿y dónde se va estos ácidos grasos? Se tienen que usar. O si no, voy a aumentar la cantidad de grasa en sangre. ¿Se entiende? La forma de administración del glucagón, ¿cuál es, profe? Glucagón es peptídico, por vía sanguínea puede ser. Porque es un péptido, no me acuerdo cuánto tiene, 8, no me acuerdo cuánto, es chiquitito, es el glucagón. Hormona peptídica es. Y, pero nos tiene que ser tratamientos, o sea, no es que se va la persona y voy a le vas a inyectar glucagón, pero vos le tenés que hacer un estudio, tiene que empezar una dieta baja en hidratos de carbono y ahí le vas a inyectar. Pero antes de eso, ese paciente tiene que estar predispuesto a hacer ejercicio. No es así nomás, o sea, no puedo inyectarle una hormona así nomás. Las hormonas tienen doble filo, muy fácilmente te puedes complicar con una hormona. Entonces, puede ser también subcutáneo, ¿verdad? Pero tenés que saber ponerle porque no se tiene que quedar en la parte hipodermis. Tiene que ir a la parte subcutánea, tiene que ir. Como la insulina, ¿verdad? La insulina se puede aplicar subcutánea. Y ahí por los vasos sanguíneos se va, porque la insulina es una proteína. No, no, es como, por ejemplo, ponerse, no sé si conocen los implantes Norplant que te ponen las hormonas esteroideas. Sí, todo lo que sea proteico puede ser intravenoso o subcutáneo. Depende de la cosa. La verdad que nunca me pregunté eso. Vamos a ver un poco. La insulina es subcutánea. No sé si ustedes suelen ver los pacientes con insulina.
Glucagón. A ver, ¿cómo se aplica? Se puede inyectar glucagón rellenado en por vía sanguínea. No, músculo o también estómago. Entonces subcutáneo. Sí. ¿Cómo aplicar glucagón? Vamos a ver. Nunca me hice yo la pregunta, la verdad. Nunca me expresó eso. A ver, yo no quiero que me explique, yo quiero que me muestren. Y viene un frasquito que trae un polvito blanco que es el glucagón. Para prepararlo, retiro esta tapa naranja y así de esta forma les va a quedar el frasco. Luego dejo el frasco sobre una superficie firme, tomo la jeringa que viene con el diluyente, retiro el tapón de la jeringa, puedo pincharlo teniendo el frasco apoyado en una mesa o bien tomándolo yo en esta posición para tener una mayor firmeza. Pincho la goma del frasco y administro todo el líquido que está en la jeringa. Yo les recomiendo que sin sacar la jeringa agiten el frasquito para lograr que el polvo blanco se vuelva transparente, porque cuando yo administro un glucagón va a ser una situación en la que estoy tan nervioso que si yo retiro la jeringa para diluir el polvo, puede ser que después quiebre la aguja tratando de volver a colocarla en la goma del frasco. Una vez que se diluyó todo el medicamento, aspiro todo el contenido del frasco en el caso de que el niño pese sobre 25 kilos, y si pesa menos de 25 kilos, tengo que preocuparme de llenar la jeringa solo hasta la mitad. Luego de eso, voy a tomar, en este caso, mi guatita o mi piel simulada, que va a ser el muslo, pincho en ángulo de 90 y administro todo el líquido. Luego retiro y se elimina todo lo que utilicé. El glucagón es un medicamento que se inactiva inmediatamente una vez que se administra, por lo tanto no lo puedo mantener preparado y listo para utilizar en caso de que pudiese venir una emergencia. Si la emergencia se presenta, es en el minuto en donde yo tengo que prepararlo y luego administrarlo. Posteriormente se bota todo eso. Si tengo un dispositivo para eliminarlo directamente, lo elimino, si no, con mucho cuidado le coloco el tapón a la aguja y desecho y boto todo. Bueno, ahí ya vimos qué se hace con el glucagón. Hay que ver nomás en qué situación se va a administrar, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hizo súper mal, jamás se pone el capuchón en la jeringa, nunca jamás en la vida. Eso que hizo ahí está súper mal, les cuento. Sí, eso te iba a preguntar, bro, si estaba bien eso. Re mal. ¿Cuántos accidentes? Oh, en el hospital, Dios mío, por querer encapuchar la jeringa. Y hasta hoy no se aprende, increíble. Increíble, pero bueno, ahí nomás ya ustedes tienen que anotar los tips, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando a una persona le sobra, a ver, pues les voy a mostrar, a ver, bueno, después les explico esa parte, porque acá lo que viene, la parte complicada, de cómo transformar los hidratos de carbono a lípidos, ¿verdad? Entonces, punto 1, ¿para qué a mí me sirve un triglicérido? El triglicérido es una estructura de almacenamiento de grasa, ¿verdad? Se puede decir también que es almacenamiento de energía, puesto que los triglicéridos dan cantidades importantísimas de energía. Pero vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Teniendo el almacenamiento de los triglicéridos en los adipocitos, ¿verdad? Del tejido adiposo, alguien le tiene que estimular. No se va a mover de la nada, ¿verdad? Entonces tengo dos situaciones. Esta hormona que está acá puede ser el glucagón, que es liberado por el páncreas debido a la baja de la concentración de la glucosa, a una hipoglicemia. Cuando el paciente entra en hipoglicemia, que es la disminución, ¿verdad?, de la cantidad de hidratos de carbono en sangre, o sea, específicamente de glucosa, ¿verdad?, porque
nuestro, ¿cómo decirles? Nuestro hidrato de carbono. ¿Por qué la glucosa se convierte en nuestro centro de hidratos de carbono? ¿Por qué se le dice azúcar de la sangre? Porque teníamos, ¿se acuerdan? Que la glucosa es el objeto de las isomerasas. Si yo tengo en mi intestino fructosa, me comí una manzana, me comí, no sé, una naranja, la fructosa que tiene esa fruta es transformada a glucosa por las isomerasas. Si yo como azúcar, que es la sacarosa, pues la fructosa que está ahí adentro se va a convertir también en glucosa. Por eso que le decimos que la glucosa es el azúcar en la sangre. Y cuando baja la glucosa, sea por el motivo que sea, o estoy comiendo una dieta muy restricta en hidratos de carbono, o no estoy comiendo nada. Puede ser también, ¿verdad? Estoy haciendo ayuno. Y ahora vamos a hablar un poco del ayuno intermitente, que es el que moviliza justamente estas hormonas. Ahí se libera glucagón. Entonces, cuando el glucagón terminó de hacer su efecto sobre, voy a mostrar cómo sería el glucagón. Primero, su primer objetivo del glucagón es atacarle al hígado. Y en segundo lugar, le ataca a tejido adiposo. Acá tienen. El glucagón, ¿verdad? Actúa sobre el hígado, generando lo que se llama glucógeno-lisis. Rompe el glucógeno, ¿verdad? La adrenalina también puede hacer lo mismo, actuar sobre el hígado. Ambas. Este es mirando el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? Pero tanto el glucagón como la adrenalina también pueden actuar sobre el tejido adiposo. ¿Y qué hacen el glucagón y la adrenalina? Estimulan la lipólisis. Esto es mirando desde los hidratos de carbono, que es el primer paso que hacen, ¿verdad? El segundo paso sería, ¿qué cosa? Utilizar triglicéridos. O sea, siempre la primera opción para cualquier ruta metabólica que necesite energía es hidrato de carbono, siempre. Entonces, lo que van a hacer, en el caso del glucagón, se libera cuando baja la concentración de azúcar en sangre. En el caso de la adrenalina, se liberan en situaciones de estrés, miedo, mucho esfuerzo, quizás estados así psicológicos muy estresantes, ¿verdad? Que podemos decir estrés también, ¿verdad? En esos momentos se libera adrenalina, siempre se dice que te prepara para la huida, ¿verdad? Porque se libera y vos tenés una fuerza energética importante. Y la adrenalina estimula también al músculo, ¿verdad? Para liberar glucosa y poder correr, saltar, etcétera, ¿verdad? ¿Se entiende esto, verdad? Es la primera opción, tanto de la adrenalina como el glucagón, utilizar hidratos de carbono primero. Ahora, cuando se terminan, ¿verdad? Se terminan las disponibilidades de glucosa, ahí se opta por esto, que se llama lipólisis. Entonces, la primera opción de glucagón es hacer glucógeno-lisis. Y la segunda opción es hacer utilizo ya todo el glucógeno y lo que hace es lipólisis. Así que el glucagón, ¿qué le puede decir al glucagón? ¿Que es anabolizante o catabolizante? Catabolizante. Exacto. Así mismo, catabolizante. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo que utilizan tanto la adrenalina como el glucagón sobre el tejido adiposo? Es este. La hormona, ¿verdad? Ya sea adrenalina o glucagón, actúa sobre un receptor. Este receptor ejerce un efecto. En el caso específico del tejido adiposo, utiliza ATP para convertirle en AMP cíclico y actúa sobre las quinasas. ¿Se acuerdan que las quinasas fosforilaban? Esa era su actividad, ¿verdad? Son fosforilasas. Y fosforila la enzima que está en reposo. Esta enzima está inactiva. Cuando la proteína quinasa actúa sobre la lipasa citoplasmática, ahí se produce la lipólisis.
Y en la lipólisis tengo dos caminos. Uno es que el glicerol va a ingresar a la glicólisis y los tres ácidos grasos producidos por el corte del triglicérido son expulsados fuera de la célula y transportados gracias a la albúmina. La albúmina es el vehículo de transporte en la sangre de los ácidos grasos, porque acuérdense que los ácidos grasos son insolubles en agua. Por lo tanto, se necesita el aporte de la albúmina, ¿verdad? De su función como transportador. ¿Y dónde se van los ácidos grasos? Se van al tejido muscular. Ahí tenemos unos transportadores de ácidos grasos en la membrana externa e ingresan al músculo para ser degradados, porque nuestro objetivo acá es obtener ATP. ¿En qué momento se moviliza esto? Tiene que pasar por lo menos de 12 a 14, quizás 16 horas para que esto ocurra sin comer nada, o sea, en ayuno. Por eso el ayuno intermitente estuvo, bueno, hasta ahora para mí que sigue de moda, ¿verdad? Hay muchísima gente que hace ayuno intermitente, ¿verdad? Para estimular la liberación de glucagón porque baja el azúcar y para usar su grasa, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, pero yo no sé cómo lo que aguantan eso. Y vos sabes que, no sé, a veces se pasa. O sea, yo, por ejemplo, no es que soy tan fanática de la dieta intermitente, pero de repente te das cuenta que pasaron 12 horas sin comer. Porque yo, por ejemplo, no puedo desayunar porque me da mal de estómago. Nunca pude desayunar, ni para irme al colegio. No podía desayunar. Acá se me atraganta la comida. Entonces, a mí fácilmente me pasan 12 a 14 horas sin comer. Entonces, por lo visto que yo siempre hice ayuno intermitente. Pero como ya me acostumbré a eso, no creo que ejerza un efecto tan importante como que una persona que no hace lo haga de repente, ¿verdad? Cuando tu cuerpo, ustedes saben muy bien que nosotros somos animales de costumbre. Cuando nosotros nos acostumbramos a algo, nuestro metabolismo se acostumbra, es difícil cambiar. Así que para mí, realmente ese efecto ya no creo que surja, ¿verdad? Bueno, no creo. Pero sí, yo no siento 12 horas sin comer, para nada, luego. 14 horas creo que ya se forzaba, pero 12 horas sin problema voy a pasar sin comer. Depende de cada uno, ¿verdad? Depende de tus hábitos. Bueno, y acá un pequeño resumen, ¿verdad? Los triglicéridos exógenos, o sea, con la comida, son transportados por los kilomicrones y los endógenos, tiene que decir acá. Y los endógenos, ¿verdad? Vehiculizados por las LDL. Endógeno, ¿qué quiere decir? Que ya tenía el hígado. Acuérdense que el hígado es una célula que tiene muchísimas moléculas y recicla esas moléculas, ¿verdad? Y son vehiculizados por las VLL y ahí entra la acción de la lipasa. Ahora, hidrolizados por la lipasa. Las lipasas son hidrolasas, ¿se acuerdan? Las hidrolasas utilizan el agua para ayudar a la ruptura de enlaces. Y bueno, y van directo a utilizarlas, ¿verdad? El tema es que cuando se rompe un triglicérido, yo tengo una partecita que es el glicerol. Por más que sea una molécula chiquitita, es una molécula que debe ser aprovechada, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos esto. Fíjense, el triglicérido es fragmentado. El paso número 1 es hidrólisis de los triglicéridos. Queda en glicerol más ácido graso, 3 ácidos grasos, ¿verdad? Y ahí empieza la activación de los ácidos grasos que vamos a ver ahora. Estos pasitos vamos a ver ahora mismo. Bueno, acuérdense que se hace por etapas. La LS es la lipasa, ¿verdad? Citoplasmática. Primero se corta un ácido graso, queda diglicérido. Después se corta otro ácido graso, queda monoglicérido. Y finalmente se corta los dos para quedar, o sea, por los dos me refiero a glicerol, para quedar. Bueno, una vez que yo tengo separado el triglicérido,
por un lado y los tres ácidos grasos, o sea, glicerol por un lado y los tres ácidos grasos, cada uno sigue su camino, su ruta metabólica, ¿verdad? El glicerol, como es una molécula muy chiquitita, ¿verdad? No hay muchas opciones para utilizarlas, pero como es un alcohol, al oxidarse este alcohol puede generar dihidroxiacetona y la dihidroxiacetona es isomerizada a gliceraldehído y ahí vamos a estar en la mitad de la glicólisis. Entonces, el primer paso es utilizar ATP y voy a fosforilar el glicerol, se llama glicerol 3-fosfato. Yo no sé si ustedes ya vieron cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Ok, entonces atiendan que bien, porque cada paso, de ahora en adelante, ¿verdad? Cada paso que estudiamos se puede utilizar en otro lugar. Por ejemplo, recién vimos glicerol, ¿verdad? El glicerol se fosforila y me da glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato es el que se usa en la cadena transportadora de electrones para introducir el NAT que viene de la glicólisis. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ven, glicerol 3-fosfato. Es el que le va a dar también electrones al FAT para que empuje los electrones por la cadena transportadora de electrones. Así que, se llama luego lanzadera de glicerol fosfato, ¿no? Esa es una de las formas de hacer llegar, ¿verdad?, los electrones que se sacaron en la glicólisis, o sea, NADH, cómo tiene que llegar hasta la cadena transportadora de electrones. Y esta es una de las opciones. En el cerebro y en el músculo esquelético se hace esto, glicerol fosfato, ¿verdad? Entonces, ¿acá qué ocurre? El glicerol forma glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato se puede ir a la cadena transportadora de electrones, por ejemplo. Puede ser. Puede ir a hacer síntesis. Vamos a suponer que me está sobrando glicerol 3-fosfato, entonces puede también hacer síntesis. Esta es una opción, primera opción, segunda opción, ¿verdad? Ahora, su tercera opción también puede ser convertirse en dihidroxiacetona. Y la dihidroxiacetona es la molécula que está en la mitad de la glicólisis. Cuando la fructosa, 1,6-bifosfato se corta, tenés dihidroxiacetona por un lado y gliceraldehído por el otro lado. Y acá, esto, o sea, si hace esto, ¿verdad? Sí, puede aportar electrones. Esto es síntesis. Y esto me va a generar piruvato. ¿Se entiende, doctores? Entonces, ven, ya vamos usando. Primer paso, se fragmentó el triglicérido. ¿Gracias a quién? A la estimulación de o el glucagón o la adrenalina. Cualquiera de los dos estimuló la lipólisis. La lipólisis genera glicerol por un lado y 3 ácidos grasos por otro. Cuando el glicerol se degrada a glicerol 3-fosfato utilizando ATP, este glicerol puede seguir 3 caminos. Puede irse a la cadena transportadora de electrones, puede irse a la síntesis de triglicéridos, pero normalmente cuando se necesita ATP, lo que hace es seguir este camino para convertirse en piruvato. Entonces no se olviden, un glicerol me va a generar un piruvato. Y ahora, una glucosa, ¿cuántos ATP da? Sí, hasta 38. No se olviden que hay que restar estos electrones que se gastan. Acá se gasta un ATP. Esto se gastó, entonces lo correcto es decir hasta 38, porque hay situaciones en las cuales yo puedo producir 38
Sí, es que mi glucosa viene del glucagón, del glucógeno, o algunas situaciones en las cuales se produce 36 cuando no hay, cuando sí hay gasto previo. Entonces podemos decir hasta Profe, 38, sí, eso dependía del tipo de lanzadera que se utilizaba, ¿verdad? La sí, cantidad de ATP que se pueden así, producir. sí, depende de la cantidad de lanzadera, pero también depende de dónde vino la glucosa. Acá les voy a mostrar. Acá estamos viendo que un glicerol me da un piruvato, ¿verdad? Entonces vos podés considerar, Profe, dijiste que de dihidroxiacetona sí, va a formar piruvato, sí, pero eso pasa todo previamente por el proceso hasta, de... mira, acá tenés triglicéridos, me dieron ácido graso y glicerol. El glicerol gastó un ATP y se convierte en glicerol 3-fosfato y él se convierte en NAD. Pero no es NAD, acá vi el NAD que se va. Se convierte en dihidroxiacetona. Y la dihidroxiacetona se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Esta es una forma, me ahorré todo esto, por eso acá no se gasta tanto ATP. Si yo vengo desde la glucosa y sigo el camino, ahí sí voy a considerar 36 ATP. Pero si yo vengo desde acá, puedo considerar 38 o 37 ATP. O sea, se va cambiando la cantidad. Se dice de a pares porque ¿cómo les digo? El cálculo se hace por pares, pero puede ser 38, 37, depende de dónde venga, ¿verdad? No, no estamos muy seguros. Puede venir de acá, ahora estamos viendo que el triglicérido me puede aportar dihidroxiacetona. Y la dihidroxiacetona está a la mitad, acá, ¿verdad? La fructosa 1,6-bisfosfato me da dihidroxiacetona más gliceraldehído. Y la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído. Entonces yo puedo tener que acá tengo glicerol y el glicerol me va a dar dihidroxiacetona y al final voy a obtener piruvato, pero uno nomás. De un glicerol voy a obtener un piruvato. ¿Se entiende? Ahí es 1-1 la relación. Y lo que ustedes tienen que pensar entonces, si una glucosa da 2 piruvatos, ¿verdad? Y yo calculo, vamos a suponer que obtenemos 38 ATP, ¿verdad? Un glicerol me va a dar un piruvato, entonces se calcula que para el glicerol nosotros le podemos asignar 18 ATP. La mitad, 19, para no poner impar, ¿verdad? 18. Porque entra acá, acá entra. Esto ya no se realiza, entra acá directamente. ¿Por qué? Porque la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa no sabe de dónde viene este gliceraldehído. Puede venir de la glucosa, puede venir de la fructosa, puede venir del glicerol, no importa eso. Sí, las enzimas reconocen sustratos, no el origen del sustrato. ¿Se entiende? Profe, Ok. una consulta. En la Sí, glucólisis, para que la sí, fructosa 1,6 bifosfato pase a sí, ser dihidroxiacetona fosfato, sí, solamente forma una dihidroxiacetona, ¿verdad? sí. Porque vos dijiste que se forma dos piruvatos al final. No, pero 2 piruvatos desde la glucosa. Ay, espera, que no puedo Es de mover. una Ay, glucosa. sí, una glucosa te va a dar 2 piruvatos. Ahí está, 2 moléculas. Una glucosa me va a dar 2 piruvatos. Pero si yo entro acá, yo me ahorré todo este camino. Entonces, una dihidroxiacetona me va a dar un gliceraldehído. Y ahí es 1, 1, 1, 1, 1. Pero si venís de la glucosa, vos tenés
hidroxiacetona y también tenés gliceraldehído. Y cuando la hidroxiacetona se convierte en gliceraldehído, tenés dos gliceraldehídos, acá está. Dos moléculas, dos moléculas, dos moléculas, dos moléculas, dos moléculas. Si vengo desde acá, pero yo no vengo desde acá, yo vengo desde acá. Profe, Sí, en todo el proceso de la glucólisis se usa solamente dos moléculas de ATP, ¿verdad? se usa desde el punto de vista de que te sirve de donante de fosfato, sí, 2 ATP se usa acá. 2 ATP. Pero vos producís 4. Entonces se dice que en la glicólisis el valor neto del ATP es 2, porque de 4 menos 2, 2. A ver, ¿se entiende? Sí, profe. Profe, ¿y cuáles son las enzimas más importantes en toda la glucólisis? Y bueno, vamos a aclarar que todas son importantes ahora. Pero tenés dos fosforilaciones a nivel de sustrato. Mira, a ver un poco. Yo leí, Tenés profe, las reacciones de, sí, las irreversibles. A ver un poco, ¿dónde era que estaba? Yo tenía por acá. Bueno, tenés las regulaciones. La primera, que es irreversible, ¿verdad? Las exoquinasas. Si yo estoy en el músculo se llama exoquinasa y si estoy en el hígado se llama glucoquinasa, ¿verdad? Esas, por ejemplo, son irreversibles. Ese es un punto de control. Y el otro punto de control de la glicólisis es para pasar justamente acá. Las fosforilaciones a nivel de sustrato son muy importantes. Para pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, por ejemplo, es irreversible también la reacción. Y para pasar de fosfonol piruvato a piruvato también es irreversible. Esos son los 3 puntos de regulación de la glicólisis, por ejemplo. entonces sería, profe, la exocinasa, la Sí. fosfofructosinasa, que sería para pasar de fructosa a dihidroxiacetona, ¿verdad? Y No, el punto para pasar final, de fructosa a fructosa 1,6-bifosfato. fructosa 6 a fructosa 1,6-bifosfato, sí, profe. Sí. Y después sería para pasar de fosfonol piruvato a piruvato ya, Así mismo. que sería la piruvatosinasa. Así mismo. Ok. Esa, por ejemplo, yo no le diría más importante, ¿verdad? O sea, yo le consideraría de control. ¿Cuáles son los puntos de control de cualquier metabolismo? Las reacciones irreversibles. Porque lo que te está haciendo es empujando tu metabolismo hacia adelante, no hacia atrás. Entiendo, profe. Sí. Entonces, la única forma que yo tengo es bloquearle. Entonces, le bloqueas en 3 partes a la glicólisis para que avance, para que no vuelva hacia atrás. Le bloqueas acá arriba. De hecho, esto no es lo solo parte de la glicólisis. Casi todos los procesos que utilizan glucosa, siempre el primer paso es la fosforilación de la glucosa. La glucógeno génesis, por ejemplo, es así también. De glucosa a glucosa 6-fosfato es irreversible porque no sale más, o sea, es una manera de protegerle a la glucosa para que no salga más de la célula. La única que tiene el proceso para revertir es el hígado. El único que revierte el proceso es el hígado, pero todos los procesos, una vez que entra la glucosa a la célula, siempre es irreversible. Fíjense acá, la glucosa entra y ahí ya le tengo a glucosa 6-fosfato. Y puede seguir muchos caminos la glucosa 6-fosfato. Por ejemplo, puede seguir el camino de la glicólisis o puede seguir el camino de la glucogenogénesis también. Acá está, ¿verdad? Entonces, esta es una reacción irreversible. Después tenés acá también, la otra reacción irreversible y acá abajito, ¿verdad? ¿Por qué abajo mismo? Y porque el piruvato pues, es el objetivo de esta vía metabólica. Entonces, para que no vuelva hacia atrás, ¿ven? Donde hay una sola flechita es donde están las reacciones irreversibles.
¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿dónde estábamos nosotros? Acá, ¿verdad? Entonces, el glicerol, este pequeño glicerol acá, va a sufrir una transformación. Entonces, el glicerol que viene de la lipólisis se convierte en glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato podía irse, ¿verdad? A la lanzadera, a la síntesis triglicéridos o seguir su camino oxidativo hasta gliceraldehído. Y la dihidroxiacetona y gliceraldehído son parte de la glicólisis. Por eso se calcula que un glicerol me va a dar un piruvato, 1,1. Y un piruvato se calcula que te da la mitad, ¿verdad? De los ATP que se calculan normalmente para los dos. Si una glucosa me puede dar hasta 38 ATP, la mitad de la glucosa, que sería un piruvato, me puede dar, y se le suele poner 18 ATP. ¿Se entiende? O sea, es calcular, pero a la mitad, porque el proceso va a seguir igual. El piruvato se va a descarboxilar, ¿verdad? Descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena transportadora, toda la secuencia. En pocas palabras, el glicerol se convirtió en un carbohidrato. ¿Ok? Sí, profe. Sobre todo, ¿verdad? En hígado ocurre mucho esto, ¿verdad? Pero el tejido adiposo también. O sea, todas las células en realidad tienen la opción. Solamente que algunas están más especializadas, ¿verdad? En el reciclado de moléculas. Ven, el de glicerol es cortito. Después tenemos el catabolismo de los ácidos grasos. Y esto sí conlleva un gasto importante, ¿verdad? Porque los ácidos grasos son la fuente de mayor producción de ATP que tenemos en el cuerpo. Y tenemos lo siguiente, ¿verdad? Las lipoproteínas sanguíneas ricas en triglicéridos, que son los, ¿cuáles eran? VLL, HDL, LDL, ¿cuáles? VLDL. VLDL, ¿verdad? Allá está en amarillito el tejido adiposo. El tejido adiposo recibe el triglicérido y le guarda el triglicérido. Está ahí en almacenamiento. Cuando este tejido adiposo recibe el estímulo, como vimos, del glucagón o de la adrenalina, se disgrega eso, se separa, se rompe el triglicérido y tengo glicerol y 3 ácidos grasos, ¿verdad? Ya vimos lo que le pasa al glicerol, que se transforma en dihidroxiacetona y sigue la vía de la glicólisis. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con los ácidos grasos. En primer lugar, el ácido graso, ¿verdad? Sale del tejido adiposo, ¿verdad? Y es transportado por la albúmina, que es la proteína sanguínea, ¿verdad? Que tiene luego como función principal el transporte. Y le llega al tejido que le va a utilizar. De todos nuestros tejidos, el tejido que con mayor facilidad usa los ácidos grasos es el tejido muscular. Por eso es que uno debe tener, vamos a decir, vos tenés que entender ciertos procesos, ¿verdad? Si vos querés gastar energía que podés, vamos a decir, traducir a bajar de peso, ¿verdad? Bajar la masa grasa que tenés. Entonces lo que haces es gastar esos ácidos grasos, lo que tenés que gastar. El glicerol muy poco aporta, ¿verdad? Pero estos ácidos grasos aportan muchísimo. Entonces el ácido graso no se va a movilizar si uno hace ejercicio. O te matas de hambre. Comes pasto y agua y nada más que pasto y agua. Así no. Nada, ni olés nada. Y ahí entra en cetosis, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es entender cómo lo que le vamos a usar al ácido graso. ¿Ok? Porque si yo no tengo oxígeno, por ejemplo, acá, voy a entrar en acidosis láctica porque se va a producir el piruvato, no va a entrar en la mitocondria y se va a producir el ciclo de Cori. Verá que es la fermentación láctica. ¿Se entiende eso? Sí, profe.
Para que yo haga esto que ven ahí, que es el ácido graso que entra al tejido muscular, solamente si yo tengo una buena provisión de oxígeno, ¿verdad? En el caso de hacer ejercicio, ahí recién. Por ejemplo, para las caminatas, después recién de 45 minutos a 1 hora recién se empieza a movilizar la grasa. Los primeros 60 minutos utilizamos hidratos de carbono, porque el glucagón primero va a actuar sobre el hígado y ahí va a liberar la glucosa contenida en el glucógeno. Después recién va a actuar sobre el tejido adiposo. Así que si caminé media hora, y la verdad que me sirve para movilizar, hacer ejercicio, pero no para movilizar el carbono, sí, grasas no. Ahora, si te vas a trotar, sí es diferente. Por eso la intensidad del ejercicio hace que se gaste más rápido la glucosa y después los ácidos grasos. Bueno, una vez que ingresan los ácidos grasos, ahí ingresaron a las células. En este se ve mejor, acá. Allá abajo está el transportador de ácidos grasos, ¿verdad? Ingresa a la célula. Como es una molécula grasa, insoluble en agua, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de, vamos a decir, no solubilizar, pero sí que sea transportado de alguna manera, ¿verdad? Tiene que ser transportado. Entonces, cuando entra un ácido graso a la célula, sobre todo a la célula muscular, debe ser activado. ¿Y cómo se activa? Se activa adosándole a la coenzima A. ¿Y qué era la coenzima A? Químicamente hablando, ¿qué es? ¿Un aminoácido, un hidrato de carbono? ¿Qué es? La coenzima, profe, Sí. una molécula no proteica Sí, que se unía a la enzima para ayudarle, por así decirlo. sí, es una molécula, ¿verdad? Vamos a decir, de carácter orgánico, por supuesto, ¿verdad? Tiene no, se adquiere el nombre, es un cofactor, ¿verdad? Pero adquiere el nombre de coenzima, ¿verdad? Porque las coenzimas son orgánicas. Y la estructura de la coenzima A, nosotros le llamamos dinucleótido. Es un dinucleótido que tiene adenina por un lado y el mercapto por el otro lado, que es el azufre que vemos ahí, que está chiquitito, que se va a unir al ácido graso. Entonces, ¿cómo logramos esto? En primer lugar, necesitamos insertar el ácido graso. Y una cosa les aclaro, los ácidos grasos que nosotros estamos teniendo dependen de qué comemos, ¿verdad? Si bien yo puedo procesar, yo puedo sintetizar ácidos grasos, de hecho vamos a ver cómo se sintetiza, ¿verdad? Pero el tema es que la mayoría viene de la dieta. Entonces, ¿qué ácido graso yo voy a colocar acá? Y la verdad que no sé. Yo no sé si esa persona comió aceite de oliva, grasa de chancho, eh, no sé, una costilla con grasa. Depende del origen. Así que tenemos variedades de ácidos grasos ahí. Pueden ser ácidos grasos de cadena corta, de cadena más larga, puede ser de HA, EPA, qué sé yo, ¿verdad? Depende exclusivamente de los consumos, ¿verdad? Porque lo que yo consumo y me sobra, pues se va a guardar en el tejido adiposo. Así que lo que realmente les tira a esto es el radical carboxilo. Ese es el que yo voy a unir a la coenzima. Pero en ese trayecto voy a gastar una molécula de ATP. Porque en primer lugar lo que se va a hacer es fosforilar la cabecita del ácido graso. No sé si ya ven ahí, adenosina. ¿Se acuerdan los nucleótidos? ¿Qué era la adenosina?
es adenina más ribosa, ¿verdad? Y la adenina más la ribosa generan la estructura base a la cual yo le voy a poner los 3 fosfatos, ¿verdad? Para tener el ATP, adenosín trifosfato. Y ese es el que voy a usar ahora. Entonces, voy a romper el ATP. Fíjense dónde se rompe, ahí se ve muy bien la flechita, ¿verdad? Este es el ATP, adenosín trifosfato. Y rompo acá. Y ahí le voy a colocar al ácido graso, ¿ven? Y esta AMP en realidad ya es acá, ¿verdad? Este es AMP porque tiene adenosín monofosfato. Entonces ahí se libera AMP y queda enganchado el ácido graso ¿a quién? A la coenzima A. Esa enzima que realiza ese proceso se llama acil ácido graso coenzima A sintasa. Acil viene de ácidos grasos. Acil graso coenzima A sintasa. Esa es la enzima. Y se pierden, ¿verdad? Por un lado 2 fosfatos y por otro lado el AMP cíclico. O sea, se gastó un ATP. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, a ver. Este es el primer paso. Entonces no se olviden. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para la activación de los ácidos grasos? Este es el primer paso. Activación de los ácidos grasos. ¿Y cómo se activa un ácido graso? Utilizando, ¿verdad? Gastando ATP y colocándole a la coenzima A como transportador. Bueno, y esto es ahí nomás un pequeño paso, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es pasar, como atiéndanme bien, para que ocurra esto la persona tiene que estar en primer lugar carente de ATP, probablemente esté haciendo ejercicio, ¿verdad? O no está comiendo nada, ¿verdad? Nada. Y ahí va a gastar la grasa corporal, ¿verdad? Bueno, entonces, el segundo paso consiste en trasladar ese ácido graso al interior de la mitocondria para sufrir un proceso que se llama beta-oxidación. Pero primero tengo que pasar la membrana interna de la mitocondria. Acá está, espacio intermembranoso y matriz mitocondrial. ¿Ven? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar ese ácido graso que se activó, acil coenzima A, y este ácido graso le voy a trasladar a la carnitina. Y la carnitina se va a quedar pegada al ácido graso, se libera de vuelta coenzima A, y ahí la carnitina es arrastrada hacia el interior de la matriz mitocondrial por el transportador de carnitina. ¿Quién hace el traspaso del ácido graso a la carnitina? Se llama carnitina acil transferasa 1. Cuando está al otro lado la carnitina pegada al ácido graso, vuelve a actuar una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 2. ¿Y qué es lo que hace? Corta esta unión y le vuelve a trasladar el ácido graso a la coenzima A y vuelta se libera la carnitina, queda libre y puede salir al exterior otra vez. En pocas palabras, ¿quién es acá el que no puede pasar al otro lado? La coenzima A es la que no puede pasar. ¿Quién sí puede pasar? La carnitina. Y como el ácido es lipídico, entonces se le usa la carnitina para que sea de transporte, que le estire al ácido graso hacia el interior de la matriz mitocondrial. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok. Bueno, a ver. Bueno, a ver, acá sí ustedes pueden conseguir la carnitina de manera comercial. Se puede comprar L-carnitina para tomar, ¿verdad? Es la persona que va a hacer vamos a decir, ejercicio y cosas así, ya puede hacerlo, ¿verdad? Y tenemos
muchísimas opciones. Entonces la persona que va a hacer mucho ejercicio lo que puede hacer es, pero esto tiene que estar controlado por un médico, ¿verdad? No, es que así nomás va a tener, ¿verdad? O sea, no puedo yo, a mí yo que no hago los ejercicios, ¿qué? No puedo yo irme a hacerme la ídola y querer, ¿verdad? Tomar el escarnitino, nada que ver. A ver, acá está. Tienen ahí, ¿ven? Cuidado nomás. Lo que pueden hacer es tomar este con ribosa en todo caso, porque la ribosa es lo que necesitamos para formar ATP. ¿Se entiende? Sí, profe. Y no abusar. Y antes de tomar esto, hacer un chequeo general, tanto cardiovascular como bioquímico, ¿verdad? Necesitamos saber en qué condiciones está el paciente. Ya tienen ahí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el segundo paso del catabolismo de los ácidos grasos? Consiste en activar primero, ¿verdad? Y segundo, transportar. ¿Qué necesito para transportar un ácido graso? Le necesito, en primer lugar, al transportador, que es la carnitina, a ver un poco, a la enzima, que va a hacer el corte, la 1 y después la 2, que va a volver a colocar en su lugar. Y la disponibilidad de coenzima A. Fíjense que la coenzima A existe en el espacio intermembranoso y también existe en la matriz mitocondrial, pero ahí se ensambla, porque es una molécula muy grande y no se puede tener por separado, es muy grande. O sea, no puedo tener así por partecitas, por ejemplo, y meter, no se puede. Bueno, ahora vamos al tercer paso. Ay, apenas, en este apenas puedo hacer, tengo que sacar. Uy, socorro, se prendió mi impresora. Bueno, ahora vamos a ir al tercer paso. Tercer paso. ¿En qué consiste? Consiste en la beta oxidación. ¿Cuál es el carbono beta? El que está después del alfa, ¿verdad? Obvio. Entonces tengo carboxilo, es el que está unido a la coenzima A, carbono alfa y carbono beta. Y este es el que yo quiero oxidar. ¿Estamos? La beta oxidación consiste, así como dice su nombre, en oxidar el carbono que se llama beta. ¿Para qué? Para poder cortar una estructura de dos carbonos que se llama acetilcoenzima A y que ingrese al ciclo de Krebs. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Un ratito, por favor. Bueno, ahí seguimos. Entonces, si ven ahí, la verdad que esto es súper fácil. Es cuestión de que se entienda nomás. ¿Qué hace una deshidrogenasa? Acilcoenzima A deshidrogenasa. ¿Qué hace una deshidrogenasa? Deshidrogenar. ¿Qué significa deshidrogenar? Poner hidrógeno. Sí, Sacar el hidrógeno. Sí, ¿verdad? Sacar hidrógenos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿De dónde sacamos el hidrógeno? ¿Ven? Demasiado fácil esto. Acá tengo carbono. Acá, ay, no puedo ver, ahí. Carbono alfa.
carbono beta. Le voy a sacar un hidrógeno al alfa y un hidrógeno al beta. ¿Y quién va a llevar esos hidrógenos? FAD. Se vaya FAD a la cadena transportadora de electrones. Y me queda doble enlace. ¿De dónde voy a sacar oxígeno? Porque yo quiero oxidar esto. ¿De dónde voy a sacar oxígeno? Del agua. Se llama enoil coenzima A hidratasa. Al agua le voy a partir en dos, OH y H. Ahí por fin ya tengo oxígeno en el carbono beta. El siguiente paso es de vuelta deshidrogenar. Voy a sacar 1, 2 hidrógenos. ¿Quién se va a ir aquí? Nada. Y me queda doble enlace con oxígeno. Ahí ya le oxidé al carbono. Ya hice lo que quería. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar. Esta enzima se llama beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa otra vez. ¿Y qué hago acá? Voy a cortar y va a entrar otra vez coenzima A. La coenzima A se va a quedar pegada a lo que quedó del ácido graso y se van dos carbonos unidos a coenzima A. Y eso se llama acetilcoenzima A, que es la molécula que se va a unir con el oxalacetato para formar citrato y seguir el camino del ciclo de Krebs. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper fácil. Fíjense, ¿cuál es el objetivo? Oxidar el carbono beta. Así como dice su nombre, beta oxidación. Entonces, ¿qué hago? Voy a deshidrogenar, voy a hidratar para poder obtener oxígeno, vuelvo a deshidrogenar y por fin puedo cortar la molécula. Y esto se va repitiendo. Entonces, si yo tengo un ácido graso que tenía 18 carbonos, le rompí, o bueno, podemos decir, extraje 2 carbonos y me queda 16. Esto va a volver a entrar acá y me va a quedar 14. Va a volver a entrar y me va a quedar 12. Y así se va a ir cortando hasta que quede finalmente los últimos 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa cuando yo tengo ácidos grasos insaturados y no pasa nada? Lo único que va a existir es una enzima que va a mover el doble enlace, ¿verdad? Va a mover, acá está una isomerasa que transforma el enlace cis a trans. Y al romper se va a hidratar, o sea que va a quedar igualito otra vez. No afecta para nada el doble enlace. Ni un solo doble enlace, o si tengo varios dobles enlaces, tampoco afecta. Porque yo lo que voy a hacer es simplemente hidrogenar y ya está. ¿Ven? Acá, por ejemplo, este doble enlace voy a hidrogenar y me queda saturado. Yo tenía simple y voy a tener saturado. Nada más. No hay nada diferente. Lo único que yo lo que voy a hacer es romper ese doble enlace y agregar hidrógenos. ¿Ok? Reductasa se llama. Ahora le agrega hidrógenos y voy rompiendo los dobles enlaces. ¿Por qué? Porque las enzimas, verá, estas, las que son parte de la beta oxidación y o sea, ¿cómo le voy a decir? Tienen que cortar, acá por ejemplo tengo que cortar, donde hay un enlace simple tengo que cortar. Entonces si ahí me cae el doble enlace, esto se va a poner como simple enlace. O si pero acuérdense que para cortar, el doble enlace está formado por hidrógeno, acá no hay oxígeno. Y para que se pueda cortar en la beta oxidación, sí tiene que haber oxígeno. Ven acá está C, doble enlace O. Entonces, para que yo pueda lograr esto, lo que voy a hacer es hidrogenar. Acá. NADPH, C de hidrógenos y se queda saturado ahí, ¿ven? Y nada, muy sencillo es el cambio. No hay muchas transformaciones que hacer, no es tan complicado. Ahora, esto sí. Bueno, hasta acá se entendió. ¿Qué hago con un ácido graso saturado? ¿Qué hago con uno insaturado? ¿Verdad? Es el mismo paso, solamente que aquellos dobles enlaces que me molestan, si quedan mal ubicados, se utiliza una reductasa para agregar hidrógenos y solucionar el problema, ¿verdad? De los dobles enlaces. ¿Ok? Sí, profe. Ok.
Bueno, ahora sí tenemos un problema, pero no es tanto problema porque no, la verdad que la comida no tiene tantos, ¿cómo decirles? No tiene tantos ácidos grasos impares. Impares sería un ácido graso que tiene 19 carbonos, por ejemplo, ¿verdad? Y yo corto y me queda una estructura de 3. Esta estructura que me quedó de 3, venga acá, en la beta oxidación pues se va liberando acetilos, o sea, 2 carbonos, 2, y me quedó una estructura de 3. No queda uno. Nosotros no llegamos a tener un solo carbono ahí, quedó en 3. Y esta estructura que tiene 3 carbonos tampoco me sirve mucho. O sea, un carbono y 3 carbonos nosotros no usamos mucho, ¿verdad? No tenemos muchas enzimas que reconozcan. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizarle a la biotina, que es la vitamina B. La biotina en realidad es la vitamina B8. También le dicen vitamina B7. O también le dicen vitamina H. Todos esos nombres tienen, ¿verdad? La biotina lo que hace es ser el cofactor para procesos de carboxilación. ¿Y qué quiere decir carboxilar? Quiere decir agregar carbonos. ¿De dónde vamos a sacar el carbono? Vamos a sacar del bicarbonato. HCO3. El bicarbonato es una molécula muy común en las células, así que no me va a faltar para nada. Y el ATP también. Entonces, la propionil, porque viene de su nombre, ¿verdad? Propionil se llama esta molécula que tiene 3 carbonos. ¿Se acuerdan que el prefijo de 3 carbonos era pro? Entonces, la propionil coenzima A, que es lo que me sobró de un ácido graso impar, es atacada por la enzima que se llama propionil coenzima A carboxilasa. El mismo nombre, ¿verdad? Propionil coenzima A carboxilasa. Usa ATP. Y ahí se va a quedar la estructura. Fíjense, 1, 2, 3, 4 carbonos. Y esta molécula se llama metil malonil coenzima A. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle de lugar. Así sería la metilmalonil y vamos a utilizar una mutasa que cambia de lugar las posiciones de los radicales y voy a obtener succinil coenzima A. Y ahora quiero que me digan dónde se va la succinil coenzima A. ¿En qué proceso participa? La glucosina, ¿verdad? No. Ciclo de Krebs, ¿no? Ciclo de Krebs. Muy bien. Y el ciclo de Krebs tiene justo en esa ecuación algo muy importante. ¿Qué era que pasaba en esa ecuación? Se llama este proceso. El succinilcoenzima A es una de las moléculas más energéticas que se conocen. Y genera GTP. Y el GTP le puede ceder sus fosfatos y generar ATP. Siempre se dice, se genera, por cada vuelta del ciclo se genera un ATP, se dice. En realidad la molécula que se forma es GTP, pero como es equivalente energéticamente hablando del ATP, entonces no hay problema. Ahora se puede sumar la energía ahí, sin problema. Esta es la succinilcoenzima A. Es una molécula energética y hace lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Aquí, allá abajo. Entonces se dan cuenta que acá esta succinilcoenzima A me aporta otro ATP. Y no termina ahí. El aporte que me hace, ¿ven? Succinilcoenzima A, acá ya me da un GTP que se puede convertir en ATP, ¿verdad? Aquí. Y acá al seguir transformándose hasta usar el acetato me da FAT y me da NAT. Por cada NAT se obtienen 3 ATP y por cada FAT 2 ATP. O sea que
Solamente ese pedacito que me sobró del ácido graso, esa colita de 3 carbonos, fíjense acá ya produjo 1, acá 2 y acá 3. Si bien acá se gasta 1, ¿verdad? En su formación, igual se obtiene por lo menos 5 ATP de esta partecita nomás. ¿Se dan cuenta lo importante que es? O sea, de la cantidad de carbono. Y ahora vamos a hablar, a ver un poco de la cantidad. A ver un poco la cantidad. Y ahí tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? Un ácido graso, como dice ahí, de 18 carbonos. ¿Cuántos acetilos me puede dar? A ver, doctores. Un ácido graso que tiene 18 carbonos. ¿Cuántos acetilos me puede dar? Acetilo tiene 2 carbonos, ¿no? 9. 9, ¿verdad? Muy bien, 9. O sea que voy a tener 9 acetilos para que haga 9 vueltas del ciclo de Krebs. 9, imagínense. Hay ácidos grasos que tienen 20 carbonos, me van a dar 10 acetilos. Ácidos grasos que tienen 22 carbonos, me van a dar 11 acetilos. Y como vimos, si yo tengo un ácido graso que tiene cadena impar, igual me va a dar, la colita del propio NID, igual me va a dar ATP. Entonces, hay un cálculo que se hizo estándar, o sea, se estandarizó, ¿verdad? Y sería así. El ácido graso más común es el palmítico, de 16 carbonos. Y se calcula que un ácido palmítico me puede dar 129 ATP. ¿Verdad? Ustedes saben que el triacilglicerol tiene 3 ácidos grasos y tiene un glicerol. ¿Verdad? Un ácido graso me da 129 por 3. Y este ácido graso es corto, 16 carbonos nomás tiene. Y nosotros podemos consumir ácido graso que tienen 18, 20, 22 carbonos. Estos son los ácidos grasos. Y si a esto yo le sumo los 18 del glicerol, lo mínimo, pero mínimo que me puede dar un triglicérido con los ácidos grasos más cortitos que conocemos son 400 ATP. Y esto estamos hablando por lo bajísimo. Lo menos que me puede dar es 400. Por lo general me va a dar más. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Ok. Entonces, si ustedes van a hacer ejercicio y quieren gastar, necesitan un refuerzo de energía, y bueno, cómanse un súper tallarín con aceite y con grasa y no sé, sin problema. ¿Por qué? Porque van a ir a trotar, van a ir a correr, qué sé yo, no sé, van a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí amerita dar una buena fuente lipídica a tus células para que utilicen esos ácidos grasos largos y obtengan mucho ATP. ¿Ok? No, sí, solamente si acabaste tus carbohidratos. O sea que tenés que acabar primero. Sí o sí tenés que acabar primero. Esa es la macana, pues. Sí, pero lo que pasa que los maratonistas, por ejemplo, primero, o sea, ellos consumen, por ejemplo, hidratos de carbono porque es una energía más fácil de retirar en la célula. Viste que vos no tenés tus ácidos grasos libres todo el tiempo en tu sangre. Glucosa sí tenés. Entonces, lo primero que van a hacer los músculos es usar glucosa. Y en segundo lugar van a usar los ácidos grasos. Pero vos tenés que tener para esa primera parte, tenés que tener glucosa.
porque si no va a entrar en hipoglicemia muy pronto. Y hay una pequeña deficiencia. Hay un pequeñísimo tiempo en el cual vos te quedás sin energía y después empezás a hacer estos procesos que son degradativos, ¿verdad? Después recién. Entonces, en fisiología del deporte le dicen el muro. El muro es el momento en el cual vos dejás de usar hidratos de carbono y empezás a usar lípidos. Ese es el momento que hace el clic y que sobre todo los deportistas que mejor describen eso son los maratonistas, porque como es muy largo su trayecto, ellos, o sea, ellos describen que sienten en qué momento dejan de tener carbohidratos y empiezan a usar los lípidos. ¿Se entiende? Eso en medicina del deporte. Sí, te escucho. Pasa nomás que el ácido araquidónico en nuestras células tiene como función formar eicosanoides. Y los eicosanoides son moléculas proinflamatorias, que vamos a ver la clase que viene. No, la verdad que no. Si es para fuente de energía, te conviene triglicéridos. El ácido araquidónico tiene otra, porque es sustrato de otras enzimas. Sí, la clase que viene. En síntesis, vamos a ver. Síntesis de eicosanoides, que son las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, esos son, toditos derivan del ácido araquidónico. Bueno, entonces, conclusión. Un triglicérido me da muchísimos ATP, pero muchísimos. Por lo tanto, si yo quiero gastar esa energía guardada, ¿verdad? Porque para eso tenemos el tejido adiposo, para resguardar esa energía, necesitamos movilizar los triglicéridos y usar los triglicéridos. De nada me sirve movilizar y tirarme a ver la tele, ¿verdad? Porque tarde o temprano va a volver al hígado y se va a volver a ensamblar. Entonces, tiene que tener un esquema de trabajo la utilización de los triglicéridos, ¿verdad? Ustedes como médicos van a tener miles y miles de ejemplos de pacientes, ¿verdad? Que intentan hacer dietas y no les funcionan. Mucho tiene que ver la psicología, por supuesto, pero tiene muchísimo que ver la forma que encaran la dieta, ¿verdad? Porque una persona, yo eso es lo que siempre le digo a los nutricionistas, a veces me ponen muy nerviosa que quien que le diga, porque, no sé, uno tiene que saber bioquímica para entender la nutrición, no hay nada que hacer. Si vos no entendés bioquímica y hacer la mala dieta que se te antoje, no es así la vida. Tenés que entender cómo se movilizan las grasas, o si no, no vas a hacer bien el trabajo. Hay que entender las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es comprender bioquímica. Lastimosamente, en todas las carreras de nutrición no se da bien bioquímica. No se da bien. Se da muy cortito. Y al final ellos te hablan, vas a entrar en cetosis. Te dicen, a mí parece que me pegan por la cara cuando me dicen eso. Ni saben lo que es la cetosis, que ahora vamos a ver. Y te dicen, tenés que entrar en cetosis. Eh, 20 yo te diría. Sí. Menos. ¿No? Pero ¿por cuántos gramos? Fíjate un poco por cuántos gramos. ¿Por 100? Sí. Es posible. Entonces eso no sirve. No. Yo hice el año pasado la dieta keto porque tuve un problema, ya les conté de Caruaí con los picantes, ¿verdad? Ahora empecé otra vez. Empecé otra vez con los Para, avisos. tenés que preparar nomás tus alimentos vos mismo, no comprar todo preparado. Y sí, vos tenés que preparar. Pero lo que pasa es que hay gente que trabaja y en su trabajo, por ejemplo, te llevan una vianda keto, ¿verdad? Y vos esperás que sea de verdad keto. Es todo un problemilla, ¿eh? Todo un El tema problemilla, no pero es bueno. que yo,
¿eh? Y no, pero Tenés que imagínate hacerte nomás tiempo que, y a la noche ya preparar todo para tu trabajo. y si ustedes que están en el hospital, ¿verdad? No va a ser simpático tener que ir, llevar, es complicadillo es, legalmente hablando, ¿verdad? No, es tan sencillo. Ay, justo quiero mostrarles un video para que vean. Eh, y yo les diría 20, 25, 20. Les voy a mostrar este que yo hice. Ay, que casi me quedo cuadrada. Lo único que les digo, yo sentía así los cuerpos cetónicos. ¡Guácala! Horrible. Un aroma así a no sé qué cosa. Ay, no sé. No, a mí no me gustó. Pero hay mucha gente que le encanta. Vamos a ver un poco para poder entender. Este es un video. Vamos a ver si me llegó el video donde tiene que estar. Sí, este es. Les voy a mostrar un poco de este video y me van a decir qué opinan. Ahí se ve, ¿verdad? Já pensou em emagrecer devorando uma deliciosa costela? Perdón, este está en portugués, pero se entiende bien. Se entiende bastante bien. Almoço sem se preocupar com a gordura e sem contar calorias? Curiosamente, esse pode ser o jeito mais fácil de emagrecer para muitas pessoas, talvez até para a maioria. Faz parte da famosa dieta cetogênica. A dieta cetogênica é a ingestão de baixíssimos níveis de carboidratos, moderados níveis de proteína e altos níveis de gordura saudáveis. O objetivo é entrar em cetose. Cetose é quando o fígado usa a gordura para produzir corpos cetônicos, que servem como combustível para o seu corpo e para o seu cérebro. Isso é diferente do que estamos acostumados com as dietas convencionais, onde o combustível principal é a glicose, produzida através da ingestão de carboidratos. De acordo com estudos recentes, corpos cetônicos são um dos combustíveis preferidos do cérebro. Dependendo do caso, podem fazer com que seu corpo funcione melhor do que com glicose. E sim, é verdade que nosso corpo precisa de glicose para funcionar, mas não necessariamente da glicose que vem de carboidratos exógenos, ou seja, ingeridos através da alimentação. Nosso corpo é capaz de produzir a própria glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Simplificando, durante a cetose, seu corpo passa a queimar gordura para ter energia. Não só a gordura que você consome, mas também a gordura estocada no seu corpo. O resultado é óbvio, emagrecimento. Ou mais especificamente, perda de massa gorda. Enquanto uma dieta convencional recomenda que a ingestão de calorias venha de 25 a 30% de gorduras, 15 a 20% de proteínas e 50 a 60% de carboidratos, a dieta cetogênica recomenda cerca de 70% de gorduras, 25% de proteínas e 5% de carboidratos. Aqui vão algumas dicas de alimentos para suprir essas recomendações. Gorduras boas como azeite de oliva, óleo de coco, a dieta cetogênica recomenda cerca de 70% de gorduras, 25% de proteínas e 5% de carboidratos. Aqui vão algumas dicas de alimentos para suprir essas recomendações. Gorduras boas como azeite de oliva, óleo de coco, ghee ou manteiga clarificada, banha de porco, abacate e gordura presente nos queijos, ovos e nas carnes não processadas. Oleaginosas devem ser consumidas com parcimônia. As melhores opções são noz pecan, castanha do Pará e macadâmia. Proteínas de qualidade, dando preferência para cortes gordos. Carne de gado, peixes gordurosos como salmão, atum e cavala, carne de porco, carne de frango com pele e ovos inteiros. Os carboidratos devem vir principalmente de vegetais verdes como couve, espinafre e brócolis. Cebola e tomate devem ser consumidos com um pouco mais de moderação. As frutas no geral ficam fora da dieta, com exceção do abacate e da polpa de coco devido a seus altos teores de gordura. Também é permitido em pequenas quantidades frutas com pouca frutose, como framboesa, mirtilo, morango, amora e cereja. Adoçantes naturais como estévia são permitidos, e com o tempo você pode aprender ou desenvolver diversas receitas criativas com esses e outros ingredientes similares. O que fica completamente fora da dieta? Qualquer forma de gordura trans, óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados encontrados na margarina e nos fast foods, e qualquer óleo vegetal refinado, como óleo de canola, soja, girassol, milho, cártamo e outros. Qualquer alimento com adição de açúcar ou adoçante artificial, e alimentos ricos em carboidratos, como batata, arroz e macarrão.
Consumindo grandes quantidades de gorduras boas, você vai se sentir saciado com muito mais facilidade, diminuindo a quantidade de calorias que você consome diariamente de forma espontânea. Algumas pessoas comem 1 ou 2 vezes por dia e isso é suficiente. De acordo com as evidências mais consistentes, essa redução no apetite acontece por um mecanismo relacionado à atuação dos corpos cetônicos em vias de sinalização da saciedade no cérebro. E antes que você pergunte, não. Consumir grandes níveis de gordura, mesmo que sejam saturadas, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, não entope artérias e não causa paradas cardíacas. Esse mito já foi mais do que derrubado. O grande problema vem de gorduras trans, dos açúcares e dos carboidratos refinados. Estudos atrás de estudos vêm mostrando que tudo que imaginávamos saber sobre gordura até então estava errado. Resumindo, comer gordura faz bem e, por mais estranho que pareça, não engorda. Vale lembrar que essa dieta não é nova, nenhum modismo passageiro. Ela já vem sendo usada para tratar casos de epilepsia com sucesso imenso desde a década de 1920. E mais recentemente está sendo estudada como tratamento para Alzheimer, diabetes, alguns tipos de câncer e diversas outras doenças. Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. E um agradecimento especial ao nutricionista e mestre em nutrição humana João Gabriel Marques, do blog Ciência da Nutrição, pela ajuda na composição desse texto. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ainda vem muito pela frente. ¿Qué tal? ¿Se entendió algo, verdad? ¿Dónde está? A ver, les iba a mostrar, creo que es. Esta es la dieta para mí más recomendada. Esta que se llama Low Carb, High Fat, High Fiber, ¿verdad? Mucha fibra, mucha grasa de buena calidad y pocos carbohidratos, ¿verdad? Y se usa esta dieta, ¿verdad? Para corregir, ¿sí? Y esas que mostraba ahí, hidrogenadas, margarina, semihidrogenadas, procesadas, como los aceites demasiado refinados, y la grasa trans que viene metida en los chocolates, en las galletitas, etc. Saturadas. El tema de la saturada es que tenés que procesar nomás tu saturado. ¿Por qué decía ahí que no afecta al corazón eso? Porque usa la grasa, o sea, no reserva la grasa, usa la grasa. Y al vos comer grasa y usar esa grasa, no se queda en tu cuerpo, o sea, no te genera ateromas. Ahí el problema son los carbohidratos. Esa es la verdad. Yo comí, pero toneladas de colesterol en esa época que hice. Me bajó todito. Me bajó todito. Así que uno dice, ¿y cómo vos comes colesterol y no estás enfermo de colesterol y no tenés colesterol y yo como nada? Y es así. ¿Por qué? Y porque la célula opta por utilizar las grasas, porque como no tiene carbohidratos, no le queda otra que usar las grasas. Y como no se acumula la grasa en tu cuerpo, entonces vos usas. ¿Se entiende? Sí. Dale. O sea, yes. Ajá. Sí, sí, sí. Las denominaciones. Ah, ¿en serio? Buenísimo, pásame que. Dale. Ahí tienen. O sea, ¿para qué ustedes le indicarían a su paciente esto? Para bajar de peso, corregir la diabetes, mayor rendimiento energético. ¿Por qué mayor rendimiento energético? Porque los triglicéridos te dan más ATP. Así nomás. Tonelada de ATP te da un triglicérido. Mejorar el acné, eso muchísima gente le Profe, ayuda. una pregunta, no vas a llamar la lista porque me tengo que ir tengo que salir ya, tengo morgue. Tenés morgue. Bueno, decime nomás tu apellido que me avisen tus compañeros. Escribime y ya está. Bueno, Dale, profe, te escribo. escribime nomás. Ok. Bueno, y desintoxicar. La verdad, yo me sentía súper bien cuando hice esa dieta. Después nomás me descarrilé por el camino, era la oveja perdida.
Y ahora me tengo que carrilar otra vez porque el verano pues no se puede usar ropa todo jugosa, entonces gordiño, ¿verdad? Pero Profe, yo también llegué a hacer esa dieta y en realidad te da muchísima energía porque yo me acuerdo que hacía 8 horas de ejercicio y muchísima, igual no, sí, no estaba cansado. muchísima energía espectacular. ¿Qué comer? Ahí está, yo les paso este si quieren después, sin problema. Profe, ¿le recomendás a una persona comilona esta dieta? Re le recomiendo, porque se va a saciar súper rápido, porque se va a comer carne, fíjense, huevo, de la forma, todos los quesos del planeta. Yo me comía todos los quesos Camembert, Roquefort, me hacía los, así, ¿verdad? Ponía dentro de jamón, así jamón y adentro queso y calentaba eso. Y como un mixto, pero utilizar jamón, o si no, lechuga. Sí, sí, pero ¿qué queso? Tiene que ser el queso de alto contenido graso. ¿Estás seguro? No, mira que yo hice bromatología en mi vida y la verdad que los quesos de calidad no son así. Yo tengo un queso de calidad. Yo por- pero hay hasta cierta cantidad de fetas al día, nomás puede consumir profe, 5 fetas eso al día. Pero depende de tu dieta. Ay, yo consumía fácilmente 200 gramos de queso y ni cosquillas me hacía. Y te resacia. Bueno, yo tengo, o sea, los quesos argentinos son de muy buena calidad, ¿verdad? Los quesos alemanes son de muy buena calidad. Sí, le ponen almidón, pero eso sobre todo son los quesos fundidos. El queso fundido pues se tiene que cocinar, tiene una precocción antes de poder tener esa forma fundida. Comprate nomás acá este queso camembert y fundía y ese es un, ¿cómo que se llama? Fondue. Un fondue. Ay, yo me pasaba comiendo queso que quien le diga crema, queso, aceite de oliva. Esto, los espárragos, Dios mío, deliciosos, pero deliciosos. La berenjena se corta todito así, o el zucchini, así en rodajas y pongan al horno con algún condimento y coman como snack. En vez de comer papa frita, comen ese. Riquísimo. Y yo lo que amo el repollo y el coliflor, hija de mí, me pasaba comiendo. Y súper bajé, 12 kilos no sé qué bajé espectaculares, realmente. Lo único que no me gustó fue la cetosis. No, único que no me gustó. Ahí Yo tienen un llegué a montón bajar de profe opciones. 16 kilos con ese día. Hija de mí, muchísimo. Mi hija bajó 16 kilos también. Impresionante. Y se quedó, y ella mantiene este. Se quedó ahí espectacular. Y esto que están en rojo es lo que no tenemos que comer tanto, ¿verdad? Porque tiene muchos carbohidratos. ¿Verdad? Si bien las almendras, las nueces, esos son espectaculares en el sentido que tienen ácidos grasos, cuando vos equilibras tu peso, ahí podés comer esto, pero equilibrando siempre, ¿verdad? No abusando y haciendo ejercicio. Carnes, pescado, mariscos, huevos, grasas naturales, ¿verdad? Ricas en grasa, ¿viste? En verde sí, esto. Esto que te dice acá, uno 2 3 son es la cantidad de carbohidratos. Menos carbohidratos, más carbohidratos. Entonces, cuanto menos carbohidratos son los en verde. Después tener los naranjas más o menos y los que están en rojo, así ya no, ¿verdad? Esos son los que tienen mucho. Y sí, las pecanas, las macadamias y las nueces, estas sí, así lo se llama, nuez de Brasil, esa es riquísima. La castaña cayú es tan rica, está ahí, no, muchos carbohidratos. En fin, es así la vida. Bueno, después tenemos esto de tal. ¿Cuál? ¿Te parece? No sé, tenés que saber mezclar, creo, yo ahora, creo. Esto no luego, ¿ven? No, olvídenlo. Ah, chocolate, no. Y estos tampoco, lastimosamente. Aunque podés una vez, una cosita chiquitita para darte el gusto, ¿verdad?
Esto olvídenlo, ¿verdad? Y esto, ni por si acaso, esto es lo más rico, no se puede. Y acá te dice lo que no debes consumir, ¿verdad? Y que tenés que tomar, por ejemplo, vino tinto, puedes tomar cualquier tipo de té, mate, lo que sea, sin problema, o sea, infusiones, café y agua, pero café, el café natural, ¿verdad? No ese café que te viene con, ¿cómo es que se llama? Capuchino y todo eso, no funciona así, ¿verdad? Y puedes tomar martini, whisky, coñac, pues te vas a pasar a la tequila, por ejemplo, chao, ¿verdad? Lo que pasa es que no le pones azúcar, pues, y si no le pones azúcar son fuertes estas bebidas, pero bueno, se puede tomar. Esto otro lo que no se puede. Profe, mi Sí, prima, su doctor le había dicho que destilado libremente puede tomar. sí, y después terminas libremente en borracha. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un alto porcentaje, tiene más de 40% de alcohol y el resto de los componentes son pigmentos que no tienen casi carbohidratos. Eso es. Profe, en mi caso, por ejemplo, la dieta yo acompañaba con ayuno así de 18 horas, eso, pero igual de lujo. El ayuno intermitente es muy bueno, la verdad, muy bueno. Solamente que cuesta nomás a veces. A mí, por ejemplo, las 12 horas me pasan así. No tengo ningún problema, pero ese 16 horas ya medio pesa ya. Bueno, tenés que tomar mucha agua. Acá están los refrigerios que se puede tomar salchicha, todo lo que se te antoje, menos esas, las muy procesadas. Las salchichas se está refiriendo a las salchichas caseras, no a los embutidos procesados que tienen productos químicos adosados, ¿verdad? Y esto puedes comer ahí todo, ven, los fiambres, pero eso es casero, lo que yo le digo casero, pero en realidad puede ser un fabricado en una empresa, pero tiene que ser sin componentes, sin conservantes. Eso que se hacen más así tipo y sí, se le dice casero, ¿verdad? Porque no tiene pues esos componentes sulfito y eso que se le agrega. Y bueno, y así más o menos sería, ¿verdad? Más carbohidratos, menos carbohidratos. Ahí está, errores comunes. Ahí está, café con leche, por ejemplo, a eso me refería. De todo hay, para este riquísimo. Yo le digo que al que le gusta este tema de los huevos, los tocinos, feliz va a ser con esta dieta. Lo único que no va a comer carne, pero el resto, yo comí, ay Dios mío, este es delicioso, los espárragos y riquísimo. Ven que no se usa pan, sino que lo le envolves con el tocino, le envolves con el jamón. Bueno, yo morí porque pescado no me gusta, ¿verdad? Pero el resto sí me comía todo. Así todo al horno. Riquísimo, realmente. Es cuestión de entrar en línea hermano, otra vez. Esto que está acá, cebolla con la carne y esto así, delicioso. Las mayonesas te puedes comer la que quieras. Esto, los pepinos con los quesos gratinados, Dios mío, riquísimo. Así que es una dieta bastante aceptable, bastante llevadera, ¿verdad? Sin problema podemos utilizar. Bueno, creo que me pasé de mi tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir. Este tema es apasionante, realmente. Me hace gusto